¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Bolivia, no te voy a decir que está a punto de caer el gobierno, pero lleva plomo en el ala. 6 días de paro, huelga, manifestaciones, encontronazos, más de un muerto, más de 60 heridos. El gobierno nacional dice que le quieren dar un golpe de Estado. Los mismos que en 2019 dieron el golpe de Estado con Yanine Áñez quieren reeditar, porque le piden al gobierno que derogue una ley contra el financiamiento al terrorismo, contra el lavado de dinero, contra los ilícitos. Y el gobierno, una ley que fue aprobada en agosto de este año, y el gobierno la mantuvo, pero esta gente de derecha, de ultraderecha, le comió la mente a los más pobres. Y Bolivia es una economía informal. Le vendió un mensaje de que esa ley también le iba a quitar plata a ellos. El gobierno ha tenido que echar para atrás. Mira cómo se expresa Ramón Calvo, el mismo que estuvo en 2019 y que, como en Bolivia la única prácticamente que está presa es Yanine Áñez por ese golpe, y que reinó la impunidad hasta los momentos, como ha pasado también en muchas veces, en muchos casos en Venezuela. Estos golpistas vuelven por sus fueros. Si ellos ven que no hay justicia, que no hay cárcel, claro que vuelven a arremeter. Entonces este señor Rómulo Calvo, del comité de cruceño pro Santa Cruz, que también agrupa a varios comités que son de la extrema derecha, que son gente de plata, los que están detrás. Mira cómo la arrogancia con que habla. Vamos a escucharlo. El gobierno, ¿acaso ustedes tienen miedo a este gobierno inconsciente e insensible? ¿Tienen miedo a levantar el paro? Eso es lo que queremos escuchar, que tenemos un pueblo fortalecido, lleno de vida y con convicción. Ahora Lucho, el presidente de Bolivia, Lucho Arce, mira lo que dijo. Adelante. Nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la ley 386, objeto de primero allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía. Acuérdate que estos mismos pretextos, estos mismos argumentos los esgrimió Evo haciéndose el buena gente, y lo sacaron de allí, le dieron golpe de Estado y por allí anda Evo. Si tú eres presidente, tú tienes que hacer valer la ley, tú tienes que mostrarte firme, porque cuando la derecha está gobernando, cuando la ultraderecha está gobernando, no le come coba a nadie. El que se le alza o el que le proteste va para el bote. Ustedes lo saben que es así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia? Que ahora están pidiendo no solamente que no se levante el paro, sino que se cierre el Parlamento. Mira esto. Nosotros, los parlamentarios, no podemos garantizar ninguna situación a Bolivia. Por lo tanto, deberíamos cerrar el Parlamento. Esta es la lucha del pueblo boliviano. Este momento es definitivo, no hay retroceso. Tenemos nosotros los parlamentarios. Claramente, hay que cerrar el Parlamento. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, ir ganando fuerza, mantener a la gente en la calle, mantener los bloqueos, mantener la situación de incertidumbre, para que los más pobres, en una economía cerca del 70% que depende del día a día, de trabajar al día a día, pero que se está bloqueado el país, que se está paralizado el país, lógicamente va a llegar en un punto de no retorno, en un punto en el cual se cansan y van a pedirle entonces a Arce que tenga que dialogar, que tenga que abrirse, que esto, que lo otro. Eso es lo que buscan. Y Arce, en este momento, la estrategia de Arce es: toma pues, ¿quieres la ley? Que deroguemos la ley. Aquí está, te vamos a derogar la ley. Y ahora, ¿cuál va a ser tu argumento? ¿Vas a dejar que el país siga en una situación de incertidumbre, en que siga escalando la violencia, en que siga escalando los enfrentamientos? Vamos a ver qué va a pasar. Pero ahora yo te voy a decir una cosa. En Bolivia, en 2019, los gringos, los europeos,
Almagro, la OEA, le dieron el golpe a Evo Morales. No lo querían, lo sacaron. Evo Morales tuvo que salirse hasta México. Llegó. Y además, los mandos militares también participaron en el golpe. Y ya ustedes saben que ellos se fueron a Estados Unidos y viven allá como reyes. Le dieron su visa, su cuestión y están protegidos por el imperio. Ahora, ¿va a pasar lo mismo con Lucho Arce? Mientras siga reinando la impunidad y estos sectores golpistas, cruceños, como ¿se acuerdan de Camacho? Que era también el presidente del Comité Pro Santa Cruz. Bueno, ahora el señor Calvo, lo ha sustituido y Camacho anda muy tranquilo luego de haber dado el golpe con Yanine Áñez. Prácticamente la única que está imputada es Áñez. Y por eso Ramón Calvo, con arrogancia, porque tiene plata, porque está apoyado por los poderes extranjeros, le dice las cosas abiertamente, llamando a un enfrentamiento en Bolivia. Esto pudiera escalar, porque esta gente ya están probando. Le dieron el primer pulso y lo están ganando hasta los momentos. Si esto no escala, van a venir luego más adelante para un segundo pulso. Ellos simplemente están midiendo cuál es la fuerza, si la gente va a salir en favor para defender o no. Vamos a esperar cómo Lucho Arce puede sacarse de encima este intento de golpe de Estado. Nosotros vamos a estar monitoreando esta información. Espero que ustedes nos manden sus análisis, sus puntos de vista, sobre todo los amigos que están allá en Bolivia, y que nos puedan dar más información sobre esta situación. Muchas gracias y será hasta la próxima.